Los Realejos albergó una de las muestras más representativas de la arquitectura tradicional canaria, los pajares o pajales. La utilización de este tipo de hábitat se remonta a principios del siglo XVI, tras la conquista de Tenerife. Los pajares ocuparon un papel relevante en la historia municipal hasta mediados del siglo XX, al ser espacios esenciales para el desarrollo de las actividades domésticas y agrarias. En la memoria colectiva de las zonas más rurales aún se conserva un valioso conocimiento sobre estas edificaciones, símbolos de la arquitectura vernácula de Canarias. Los pajales se usaban para todo se usaba, porque nosotros mismos, donde vivía mi padre, y al no ver nada de así, todo era en los pajales. Pues en los pajales era, encerrábamos papas, las que recogíamos de la finca, teníamos animales, todos eran pajales, teníamos la casita, lo que había en ese entonces, ahí dormíamos, la casita como para dormir. Pues después teníamos cabritas en los pajales, teníamos conejitos en los joritos. Los pajales eran para todo, para todo. Por lo menos mis padres lo vi yo así. Lo recuerdo de los pajales es que las paredes no eran como hoy, las paredes eran de piedra y barro y paja, y eran paredes anchas, y no eran tampoco muy grandes, sino las pajales eran así de 2 aguas, casi todo. Parte de la gente vivía en los pajales, una que eran más calentitos para el invierno y más frescos para el verano, y otras que no habían otros materiales ni esas cosas, no habían cementos, no había... Mira, cocinar era, el pajal de donde se cocinaba era un pajal también, piedra por fuera y piedra por dentro. 3 piedras redonditas grandes, y ahí se encendía el fuego, por allí se ponía la mesita, por allí se ponía el cajonito, para poder así guardar, y el fueguito al medio, y ahí con leña, porque ahí no había cocina de gas, ni había nada, la época esa, si no era así. Así es como era. Y qué bueno era. Y las paredes no altas tampoco, para arriba son bajitas. Y después le poníamos una puerta de saco para entrar, para que no entrara frío, porque no había otra cosa en ese entonces. Por dentro eran de paja, hechitos de paja, no piedras, no dentro, mi padre por lo menos. Y el suelo era de tierra. Estaban hechas de piedra con barro, y después arriba le ponían paja y de encima le ponían brezo, algunos pondrían castañeros, no digo que no, pero yo por aquí no vi de castañeros. Tabiques de lona, de saco, se pintaban de blanco y ahí se ponía eso y ya no víamos de uno para otro, pero dormíamos ahí y se cocinaba y todo. Pajales, ¿qué casa es? Que en la época que yo nací, que yo me recuerdo, habían más pajales que casas de teja. Pues el trigo para eso no sirve, porque el trigo tiene mucha hoja y la planta más floja. El centeno no crea mucha hoja, y el trigo crea mucha hoja y se pudre rápido. Que mira, si se mezcla el trigo con el centeno, entonces es todo mezclado. Entonces va sembrando, sale más centeno después que trigo, porque el centeno echa como más hijos. Porque todo eso que tú ves ahí en la zaranda, todo eso es centeno, que se lo quitó mi marido al trigo. ¿Por qué? Ahora sembramos el trigo, pero siempre sale centeno. Entonces hay que ir, cuando el trigo ya está grandito, que ya conoces cuál es el centeno, vas y lo arrancas, porque es centeno puro. Ella la mayoría era con mimbre, hasta que después ya más tarde, pero eso fue ya más tarde cuando pegó a llegar la verga, ¿no? Pero con mimbre, la gente tiene una aquella y no sé cómo las ataba de aquella, y después con un mazo, y andando y apretando, y lo cosían, y así quedaban apretados. Pues fueran muy gordos ya no servían porque ya no los podías dominar, ¿no? Se estallaban.
ladrillo con todos esos mimbres. Las otras. Sí, señorita. Aquí llega yo y no se corta uno. Ay, mira, este año que no voy a y hacer un montón así, un montón. Pues yo me recuerdo que primero arrancábamos el centeno. Entonces después pues se ponían cordones o badanas o trobiscas, se amarraba los mollitos. Y entonces pues si lo traíamos, y si no lo dejábamos allí enrollerado hasta que se pudiera traer. Y cada uno se llevaba el suyo para hacer el pajar. Nada más que un poquito que había de centeno y ya eso se acollaba colladito, así colladito. Y ya eso, pues lo arrancaban después en vez de secarlo con la josa que se secaba. Lo que hacían es arrancarlo, ese cortito nada más señalado, para tapar los pajales con los brezos, le decían punta, que ya hoy se le dirá otra cosa, ¿no? No sé si lo conocerán por la punta, sino por brezo. Le ponían una carrerita así de brezo, arriba otra carrerita así de pajita de esa collada, que le decían la pajita collada. Secaba el trigo, le quitaba las espigas por encima y después los troncos para pajarle, porque no había centeno, pero eso no servía. Pues las varas se sacaban del laurel y mayormente de castaño también, porque eran muy flexibles para trabajarlas. Y después, ya te digo, se amarraba muchos de los puntos, se hacía con varas de mimbre, que se traían de otro sitio donde existían las mimberas. Y después la lata última para poner de encima, desfollado porque era durable y es muy flexible también. Y entonces, pues claro, los pajales aquí se hacían con los medios que conseguíamos y a veces los perseguían porque si cortábamos los palos, pero de noche o de día ellos se buscaban la forma siempre de buscarla al que le hacía falta de hacerlo. Primero hacían la estructura de palos del monte, que iban a buscarlos al monte, los más derechos y los más adecuados, y las varas. Y entonces hacían el armazón y luego empezaban a poner paja. La vara que concedía la vara de abajo con la de arriba. Entonces iban cosiendo y poniendo paja, poniendo varas, poniendo paja. Y después iban con la paja que ponían por segunda vez, tapaba la vara que cosía la paja. En el año 2022 se inició el inventario de construcciones de techumbre vegetal en el municipio, promovido por el Ayuntamiento de Los Realejos. Tras varios meses de búsqueda y localización, se encontraron 35 ejemplares en diversos estados de conservación. El mayor número de pajares se conserva en Ico del Alto y la Cruz del Castaño. A pesar del estado ruinoso de la mayoría de los pajares, la población local aún conserva todo un acervo cultural relacionado con sus usos, la producción de cereal y la elaboración de las techumbres. Le ponían camada de paja, una vara de aceviño o de brezo, varas grandes, o le ponían de eso de laurel, de todo, del material que estaba en el monte. Y después lo cosían, algunos iban cosiendo con verga fina, y les iban apretando, y le mandaban con la mano hasta que apretara, y después el techo era empinado así para arriba. El junco se cogía, ¿no? Y se majaba con una masa de palo, y se daba a secar y después se amarraba. El barro se le ponía paja y se amasaba, y después se hacían las paredes anchas con piedras grandes, anchas, y se hacía doble pared, y en el barro en el centro de la pared. Bueno, había muchos que hacían los muros de piedra y con barro, dentro de las piedras para mantener la piedra. Y a veces lo amasaban con paja de esas molidas
amasaban el barro para que se pegara más. Era como fibra, lo usaban como fibra. Y luego ahí de ahí para arriba empezaba la estructura de los pajales. Y algunos no le ponían ni paredes, sino lo tapaban lo hacían de madera y lo tapaban con la misma paja, a los lados. Los pajales por dentro, unos eran encaladitos, pero los demás que no tenían para encalarlos eran de piedra. Como ves las paredes esas de piedra que ustedes le dicen muros, así eran los pajales. Se cogían las ramitas de los pinos y se cruzaban, se le ponían así y ya eso escurría el agua y ahí por el caballete no se salía. Nunca el agua bajaba. Había unos que, o sea, si aquí todo era en forma de teja. Empezaban de abajo para arriba a poner la paja y montaban la paja encima de la otra, para que cuando lloviera siguiera corriendo, pues si lo montaba de arriba hacia abajo se colaba el agua, y empezando de abajo para arriba pues se monta una encima de otra, y entonces le ponía unas varas amarradas con trabicas porque no había alambres como lo hay hoy, y entonces pues tenía que ser con trabicas y con lo que trancara, se puede decir. Y unas varitas, unos palitos para amarrarlo, y después arriba le hacíamos aguas, así, ¿no? Se ponía así, para que el agua cayera por aquí y por aquí, darle corriente para que bajara el agua. Hay que decir. Y después arriba, debajo había un palo, arriba otro. Después se ponía el tentero, después, venga, cosiendo uno por debajo y otro por arriba. Es decir, metía el hilo para abajo y el otro de abajo lo amarraba, porque estaba por dentro del pajal. Pues eso, había gente que era más amañada, más entendía más de eso y lo levantaba las paredes, abrían los cimientos para sentar las piedras y empezaban a levantar para arriba, y después eran, ya te digo, de los lados, depende para cómo estuviera la casa, si estaba de arriba abajo, pues los piquitos eran por el lado de abajo y por el lado de arriba, y si estaban así, pues eran por esta parte y por aquella. El alambre lo hacían en una bobina y después con una aguja de palo, un trozo de palo con un hueco delante, le decían una aguja, uno debajo y otro de arriba. Metían la verga, le daban vuelta por la vara y el de arriba amarraba, apretaba el trigo, la paja. El brezo llevaba una camada debajo de paja. Le hacían la primera de paja debajo y después llevaba una de paja y otra de brezo. Y así, lo que no llevaba brezo es arriba, la parte alta, la cumbrera que le decimos. Eso era paja. Pero de ahí para abajo llevaba una de paja y otra, la primera de abajo era paja todo. Pero después fuera era una de paja, otra de brezo. A juntar sequito para vender. Y con eso nos manteníamos. Entonces se levantaba, lo cocinaba una papita, cuando no, ya le digo, hacía un potajito, pero no le ponía ni como hoy, nada de eso. Una hojita de col, picadita menudita. Esa era la comida, porque no había otra cosa. Leche, una tacita de agua, pero con gofio, porque antes no había leche. El que tenía una cabrita escapaba, pero claro, mi padre no podía atender a la cabra y a todo. Si no, hacía una agüita y después le poníamos un poquito de gofio y esa era la leche. A coger hierba para las vacas, porque habían vacas, hasta 2 y 3 vacas en cada casa, bestias, cabras y de todo había. Muebles no había ninguno.
No señor, mi madre no tenía mueble ninguno, sino la ropita y más nada. Mi madre iba por agua lejos, lo ponía en un bañito pequeño y ahí lo bañaba. Ni bien bañado tampoco, porque bueno, lo bañamos nada más que poquito. La ropa la lavamos en esa bandejita que yo le digo, una bandejita así redondita, la lavaba y la tendía por fuera en unas zarcitas que había, ahí la tendía. Y ese pajal se quemó una noche que por Navidad, el 24 de diciembre. Y entonces íbamos a la Nochebuena que le decía y vimos todo el fuego y fuimos allá arriba y tenía animales y los tuvieron que sacar para afuera pues si no se queman. Sí, nacieron algunos dos, los últimos. Nacieron en el pajal. Venía una partera a ayudar a mi madre para poderlos tener y más nada. Mira, ella llamaba a mi padre y iba a buscar la partera. Venía, los tenía y ahí los criaba en el pajal. Porque antes no había otra cosa. La partera era de aquí, de la Guancha. Traía a mi padre a buscar y venía caminando. Sí, Lolita, mientras mi padre iba a buscar la partera, no hacía falta ni ir a buscar. Mi tía Lolita le ayudaba a mi madre a tener los hijos. Dos que tuvo aquí en el pajal. Y ella le ayudaba. Y allí lo bañaba, de eso sí me acuerdo yo. Lo bañaba y lo metía en la sábana, en una mantita. Que ni mantas había tampoco antes, sino una chaquetita de estas. Lo aporraba y ahí vivía. Ni pañalitos para niños ni nada. Mi padre y mi abuelo y eso iban a buscar leña a la cumbre, psicorretama para llevarlo para abajo, para venderlo, para el puerto, y eso lo vendían en bestia. Venían a buscarlo y lo llevaban para abajo para después comprar algo para traer para comer. Y las fincas que sembraba a nosotros el consumo. Aquí encima tenía mi suegro un pajal y una tía de mi mujer tenía otro, casi pegados allí, porque vivían casi juntos, aquí encima, aquí más arriba. Y después arriba había otro pajal, allá arriba en la casa forestal que le dicen, la casa de los Realejos, había otro pajal, pero antes, que ahora son tu casa que la mía. Y yo me acuerdo, y después aquí más abajo, que le dice la Pasa a la Vaca, había otro. Después, un poquito más allá, para cuando el corral quemado, que le dice, había otro, que vivía un matrimonio. Y entonces se traía 2 o 3 litros de petróleo, después había unas campochinas granditas con una cita, le poníamos una mequita de guata si la teníamos, y si no de cualquier cosita así, una mequita, llenábamos esa campochinita de petróleo, la agarrábamos vacío por la cita y por donde quiera que dimos la llevábamos. Pero ¿cómo veía uno? ¿Cómo veía? Bien, bien, bien. Sí, para hacer albarda, para hacer los burreros como aquel que está allí, para las bestias, para los yugos a lo mejor no, los yugos eran de otra cosa, no me acuerdo cómo se llama, de junco, los yugos los hacían de junco, y para más cosas, para los palayos, para hacer los palayos buscaban la paja del centeno. De abril se subía el ganado para arriba, las 2 cabras si tenía, los becerros o tal, y se hacía el estiércol arriba para el año próximo. Y con puro sacrificio cargar el cubito de agua para que a veces no se le daba a los animales toda la que querían, pues los dejaba a medio para convidarlos porque es que no había ni para uno mismo. El centeno era más alto y tapaba más, porque eso empezaban de arriba, de la cumbrera, y después empezaban de abajo, es como a tapar. Y después, hasta que llegaron arriba, iban haciendo como una cosita así de ancho, cogía la paja, pero si era mayor, la recortaban para dejarla toda parejita. La cocina era de paja y era donde más los aguarecíamos cuando los grandes tiempos, los temporales. El viento y el agua no es como hoy que llueve y se quita al momento. Pero antes se me decía, pues estaba un mes lloviendo y la neblina y todo eso. Porque fueron cayéndose los pajales, los dueños han muerto
que han quedado los hijos, han hecho las casas, hay en esos pajales y ya no hay. Nuestro infinito agradecimiento a todas las personas que han participado en este documental. Todas ellas convivieron en una época de pobreza, desigualdad social y cultural, donde los pajales se convirtieron en el único hogar de innumerables familias. Sus recuerdos serán de vital aportación para comprender la historia y la idiosincrasia local.